Vamos a continuar con la serie de prototipos textuales y en este video vamos a hablar acerca de la exposición, la argumentación y el diálogo. Iniciando con los textos expositivos, podemos decir que buscan explicar objetivamente un tema. Es decir, nos dan información verificable para que aprendamos acerca de algo. Generalmente se utilizan en los informes de resultados, en la presentación de un trabajo de investigación o en una reflexión. Y como ejemplo podemos pensar en las enciclopedias, en los diccionarios, noticias, reportajes o en este mismo video. El texto de este video es un texto explicativo, es un texto de exposición, ya que lo único que busco es que ustedes entiendan ciertos prototipos textuales. No se busca convencer absolutamente de nada. La estructura de estos textos es relativamente sencilla: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción tenemos la presentación del tema, es decir, de qué va a tratar el texto, incluso cuáles son los alcances. Cuando hay temas muy amplios, valdría la pena acotarlos. Por ejemplo, economía de México. Híjole, la economía de México es muy amplia, podríamos hablar de economía de México en el siglo XX. Entonces ya estamos acotando, estamos delimitando nuestro campo de estudio. Y el propósito. ¿Cuál es mi propósito como autor? ¿Qué es lo que quiero que ustedes aprendan? Después tenemos el desarrollo, que es toda la organización de la información, los ejemplos, presentación de resultados, si es que es un reporte de resultados. Es el grueso del documento, es la parte más amplia. Y por último tenemos la conclusión, que es la síntesis de la información planteada o presentada. Es un resumen de lo que ya se mencionó. No se puede dar información adicional en la conclusión. Después tenemos los textos de argumentación. Y estos, a diferencia de los textos expositivos, sí buscan convencer acerca de una postura respecto a algún tema de controversia. Con los textos argumentativos lo que se quiere es que el lector crea lo que digo y se convenza de cómo pienso. Aquí podemos encontrar ensayos, editoriales y artículos de opinión. En la estructura se puede dividir similar a los textos expositivos. Tenemos la introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción aquí es muy importante, obviamente tenemos el tema, de qué vamos a hablar, pero también tenemos la postura, es decir, de qué lado del tema voy a estar. Supongamos que estamos hablando acerca de legalización de las drogas. Desde la introducción tiene que quedar de alguna manera claro, todavía no digo el por qué, pero tiene que quedar claro de qué lado del debate estoy, o estoy a favor o estoy en contra. En el desarrollo, bueno, ya se esgrimen todos los argumentos. Aquí les menciono tres tipos de argumentos quizá muy comunes, ¿no? Y los veremos posteriormente. Argumentos de autoridad, argumentos de consecuencia y argumentos de antes y después, que es una comparación. Y al final tenemos la conclusión, que es la síntesis de los argumentos y opinión que se haya tenido. Así como en los textos expositivos no podía incluirse información adicional en la conclusión, de igual manera, en los textos argumentativos, en la conclusión ya no puede existir nuevos razonamientos, nuevos argumentos a favor o en contra de la postura que estoy sosteniendo. Ya no podemos adicionar nada, simplemente es conjuntar lo más importante y sintetizarlo. Y por último, vamos a hablar acerca del diálogo. El diálogo es una estructura de los textos a veces muy sencilla, pero que nos marca la interacción comunicativa entre dos o más voces. Se habla de voces y no necesariamente personajes, porque muchas veces dentro de una obra un mismo personaje puede estar hablando consigo mismo. Entonces, los diálogos nos sirven para saber las conversaciones que se van manteniendo a lo largo del texto. Se utilizan con un guión para marcar el inicio del diálogo de cada personaje o de cada voz. Ahora, brevemente, les voy a mostrar dos esquemas o dos estructuras de los diálogos. El primero es con acotaciones. Se pone un guión largo, hay gente que lo maneja con guión corto, pero se pone el guión sin separar, se escribe el diálogo y si hay acotaciones, se deja un espacio
raya o guión largo y se escribe la acotación pegada a la raya, eso es importante. Y el punto final del diálogo se pone después de la acotación. Vamos a leer este primer ejemplo. Me gustaría regresar, dijo con un tono de melancolía. Yo también, aunque sabía que jamás volveríamos a casa. Entonces, después de la raya viene la acotación, que es información adicional que nos permite entender actitudes, posturas o contextos de qué está sucediendo en la conversación. Y también se pueden manejar los guiones sin acotaciones, que son los más sencillos. Aquí únicamente tenemos el guión sin espacio, se escribe el diálogo y se remata con el punto final de cada frase. Me gustaría regresar. Yo también. Hasta aquí hemos analizado ya los 5 prototipos textuales y recordemos que son las formas más básicas de texto que existen. Al conjuntar estas formas básicas, obtenemos textos más complejos.